Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están en este día, nueva reunión de nuestro proverbial cine debate? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la película Viaggio in Italia, o Te querré siempre, como se conoció aquí en Argentina. Dirigida por Roberto Rossellini en 1954, con la actuación de Ingrid Bergman y Georges Sanders. Se estrenó en septiembre de 1954 en Milán y en octubre en Roma. Y fue una película que parecía destinada al olvido en ese momento, porque había dejado insatisfechos a la crítica, a los actores, a los directores. La crítica la había maltratado mucho y el público había sido totalmente indiferente. Así que la convirtió en un fracaso comercial, total fracaso comercial. Y de hecho los críticos le sugirieron a Rossellini que dejara de dirigir, que no tirara por la borda todo su maravilloso trabajo que había hecho con el neorrealismo y que se dedicara a otra cosa. Pero al año siguiente, en abril, se estrenó en París. Y ahí sí, la película encontró cierta acogida y comenzó su mitificación. Los críticos franceses que escribían en la famosa revista Cuadernos de Cine, que incluía a François Truffaut, les gustó y la nombraron como la primer película moderna en su lista de los 10 mejores films de todos los tiempos. Y declararon a Rossellini como el padre de la Nouvelle Vogue, de la nueva ola. Y muchos cineastas de la década del 60, que fueron tan innovadores, se sintieron influenciados por este film. Martin Scorsese, en su documental Mi viaje a Italia, en el que hace un raconto de las películas italianas que impresionaron su juventud, la nombra y habla de sus impresiones que le produjo esta película. Está incluida en el libro 1001 Films que hay que ver antes de morir. Se encuentra en el ranking de las 50 mejores películas de todos los tiempos del Instituto de Cine Británico, y el Festival Internacional de Toronto la incluyó entre las 100 películas esenciales que todo amante del cine debería ver. Bien, por eso vamos a hablar un poquito de este gran director que mencionó Graciela, Roberto Rossellini, quien nació en Roma en 1906 y falleció en la misma ciudad en el año 1977. Creció en el seno de una familia acomodada. Su padre fue el arquitecto que diseñó el trazado de la Roma actual y, entre otros proyectos, reconstruyó la fachada del Palacio Barberini y el cine homónimo, lo cual le permitió a Roberto el pase libre a todas las funciones de este cine y desarrollar su gran afición por el cine. Pero su incursión en el cine profesional no se produjo hasta después de la muerte de su padre en 1936. Comenzó por la construcción de decorados y como aprendiz de montajista. También realizó varios cortometrajes. Hubo dos etapas fundamentales en su carrera. La primera corresponde al fascismo, donde dirigió algunos films de propaganda fascista, como la conocida trilogía fascista, que comprende La nave bianca del año 1941, Un pilota ritorna de 1942 y L'uomo della croce de 1943. Y esto le sirvió principalmente para adquirir una gran experiencia como cineasta, porque en ningún momento sintió él una inclinación a favor del movimiento fascista. La segunda etapa es la de la guerra. En este periodo surge Rossellini como el padre del neorrealismo italiano. Este movimiento irrumpe en Italia definitivamente con su obra fundacional,
ya teníamos algunos antecedentes, ¿verdad? Como Obsesión de Luchino Visconti, pero con la que se inicia realmente el neorrealismo italiano es Roma Città Aperta, que se estrenó en el año 1945. Y él completa su trilogía neorrealista con Paisà y Alemania Año Cero, de 1947. Fue tal la importancia del movimiento neorrealista que su influencia llega a la actualidad, como se observa en los nuevos cines de Japón, de los países del este, de Europa y en el cine latinoamericano. En su carrera podemos distinguir tres periodos fundamentales, ¿verdad? El primero, con sus primeras experiencias en el mundo del cine y los pasos iniciales en el neorrealismo. Segundo periodo es una etapa de su vida de concentrado misticismo que coincide con los años que estuvo casado con Ingrid Bergman. El tercer periodo, a partir de 1957, donde se desempeñó tanto en cine como en televisión, comprende su romance con la guionista hindú Somali Dasgupta. Y en una transición, allí en el año 1959, produce El General de la Robert, que lo une a otro gran y destacado director neorrealista, que es Vittorio De Sica, que en este film lo vamos a ver como actor. Rossellini es el que inicia los planteos éticos y estéticos, que luego tendrá como seguidores a la Nouvelle Vague francesa, a Michelangelo Antonioni, Godard, Emmanuel Olmi, Bertolucci, Rivet, Eric Romer, Wim Wenders, entre otros. Realmente fue un grande este director. Bueno, la protagonista femenina es Ingrid Bergman, que nació en Estocolmo el 29 de agosto de 1915 y falleció el mismo día, el 29 de agosto, en Londres, en 1982, a los 67 años. Quedó huérfana muy pequeña, su mamá murió cuando tenía 3 años, su papá desapareció cuando ella tenía 13, así que fue criada por unos tíos que le incentivaron su deseo de ser actriz y la apoyaron para que estudiase en la Escuela de Arte Dramático de Estocolmo. A los 19 años tuvo su primer papel en una película sueca y abandonó los estudios para dedicarse íntegramente al cine. En el año 1937 se casó con su primer marido, con quien tendría su hija Pia, y él la acompañó a Berlín, donde tenía un contrato para filmar 3 películas, pero la subida del nazismo al poder la obligó a emigrar a Estados Unidos. Y allí se consagró en 1942 con el emblemático papel que hizo en Casablanca junto con Humphrey Bogart. Al año siguiente le siguió Por quien doblan las campanas, con Gary Cooper, por la que fue nominada al Oscar, y luego La luz que agoniza en 1944, con la que sí, ganó el Oscar a la mejor actriz. En 1947, con Hitchcock, filmó Recuerdo y Encadenados. Y en el 48 interpretó a Juana de Arco, una figura que para ella era un ícono fundamental en su vida. Durante el periodo con Rossellini no pudo volver a Estados Unidos, porque ella se había ido en medio de un escándalo, había abandonado a su marido, a su hija. En ese momento la sociedad americana era muy, muy tradicional, y esto, aún tratándose de una actriz, no lo perdonaba, hasta que, bueno, finalmente se divorció, consiguió el divorcio en 1950, año en el que se casa con Rossellini, embarazada de su hijo Robertino. Después vendrían otras 2 hijas, Isota e Isabela, que todos la conocemos como actriz y modelo. Y de esta forma se inicia ese periodo de trabajo con Rossellini, que duró durante 6 películas.
Y en todo este tiempo, Roberto Rossellini no la dejó trabajar con ningún otro director. Fue una época que no se caracterizó precisamente por el éxito, tuvieron muchos problemas económicos y la relación se fue deteriorando. Hasta que en 1957 el director francés Jean Renoir rompió con esta situación y ella aceptó el protagónico en la película Elena y los hombres. Poco tiempo después, Ingrid volvió a Hollywood para protagonizar Anastasia, junto a Jules Briner, film con el cual obtuvo su segundo Oscar. Y con la película Asesinato en el Oriente Express, en 1974, consiguió su tercer Oscar, esta vez como actriz secundaria. Y su última aparición en la pantalla grande fue en colaboración con el otro gran Bergman de Suecia, Ingmar Bergman, en la película Sonata de Otoño, en 1978, film por el que también obtuvo una nominación al Oscar. Bien, voy a hablar un poquito ahora del coprotagonista, de George Sanders. Él nació en San Petersburgo en 1906, igual que Rossellini, en el mismo año, es decir. Hijo de padres británicos, falleció en España en 1972. En 1917, al iniciarse la Revolución Rusa, la familia regresó a Inglaterra. Tras graduarse, George trabajó en una agencia de publicidad. Debutó en el cine británico en 1934 y en 1936 hizo su primer papel en Estados Unidos en la película Lloyd's of London. Representó papeles secundarios en producciones de prestigio, como Rebecca. También tuvo papeles protagonistas, aunque en films menores, tales como Alma en la sombra. En estos años también protagonizó series de películas basadas en los personajes como The Falcon y Simon Templar, el Santo. Asimismo participó en El retrato de Dorian Gray y en 1947 coprotagonizó junto a Jim Tierney y Rex Harrison el film El fantasma y la señora Muir. Y en 1949 Black Jack, rodada íntegramente en Mallorca. En 1950 tuvo su actuación más conocida, donde desempeñó el papel del frío cínico teatral, en el film Eva al desnudo, ganando el Oscar al mejor actor de reparto. Se trasladó a vivir a Europa en 1960, espaciándose ya sus intervenciones cada vez más. Siempre realizaba, ¿verdad?, dentro de sus personajes fríos y cínicos en los que se había especializado. También trabajó en el mundo de la televisión, en varias series y programas. Se casó 4 veces. Su segunda mujer fue la actriz húngara Tata Gabor y su cuarta esposa Magda Gabor, hermana de Tata. En su autobiografía de 1960, escribe largamente sobre la filmación de esta película que estamos desarrollando y van a ver, Viaggio in Italia, diciendo que le resultó una experiencia exasperante y desagradable. Él admiraba los films de Rossellini, pero el estilo de filmación tan distinto a sus experiencias anteriores lo hacía sentir furioso y frustrado, hasta hacerlo llorar, llegó a decir en su autobiografía. Bien, vamos a pasar el tráiler oficial de la película. Ever since we realized how little we meant to each other, you've done everything you could to make things worse. And what about you? You haven't said a word or made a gesture to try to save what little is left of our marriage. So It's not a bit that everything you do nowadays seems so utterly senseless. If that's the way you feel, let's do something about it. I
sotto tu separata, sotto ciò suo amaro, so sempre parola d'amore. Bien. Ahora vamos a hablar del guión. Bueno. Bien, algo que se nos coló. El guión fue escrito por el mismo Roberto Rossellini, con la colaboración del escritor Vitalino Brancati, que era uno de los autores más populares de Italia en ese momento, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, que también se destacó por su narrativa muy satírica, su humor corrosivo, y que tuvo una importante labor como guionista cinematográfico. La idea para la historia surgió de la novela Dúo, escrita por la francesa Sidonie Gabrielle Colette. A Rossellini le gustó mucho la historia por el abismo que la escritora, Colette, dibujó entre las apariencias y la vida íntima de un matrimonio. Pero había un tercer elemento que le interesaba mucho al cineasta. Era la contraposición de los sentimientos de la pareja en un mundo que era nuevo y ajeno para ellos. Nápoles, en este caso. Una ciudad en la que la vida y la muerte están muy cercanos, tan cercanos que llegan a confundirse. El proyecto inicial era rodar una adaptación de Dúo, pero cuando el equipo llega a Nápoles se encuentran con la novedad de que los derechos de la novela ya habían sido adquiridos por alguien más. Entonces, a instancias del jefe de la producción, Rossellini redactó, a modo de guión, 5 páginas, nada más que 5 páginas, en las que se limitó a enumerar las localizaciones en las que rodaría una historia que fue improvisando día a día con la ayuda del escritor Vitalino Brancati. De hecho, la mayoría de las secuencias de las escenas fueron improvisadas, cambiadas o descartadas sobre la marcha. La película busca hacer un homenaje a la ciudad de Nápoles. Intenta explorar toda su belleza, en todo momento, y nos lleva de paseo por las ruinas, los museos, los paisajes napolitanos. De hecho, podemos decir que Nápoles es una protagonista más. La escenografía natural napolitana es el telón de fondo frente al que los personajes se descubren a sí mismos. Y las impresionantes escenas documentales de Rossellini se combinan perfectamente con la historia de la pareja y sus estados de ánimo. Todo esto complementado con una banda sonora que resalta con mucha sutileza los sentimientos y las emociones por las que van pasando los personajes. La banda sonora fue compuesta por el hermano menor de Roberto Rossellini, Renzo, nacido en 1908, fallecido en 1982, y está interpretada por la Orquesta Sinfónica de Roma, dirigida por el mismo Renzo Rossellini. Renzo Rossellini colaboró en todas las películas de su hermano y también trabajó con muchos otros directores, entre ellos Vittorio De Sica. Y también, como habrán notado en el tráiler, se escuchan canciones populares napolitanas, especialmente O Paese do Sole, interpretada por Giacomo Rondinella. Bien, en cuanto al argumento, les voy brevemente a mencionar. En apariencia es simple. La película retrata un matrimonio británico sin hijos que viaja a Italia para cerrar la venta de una propiedad heredada. Son muy diferentes, Catherine y Alex. Él es adicto al trabajo, aburrido y cínico, como ya mencionamos, una característica muy de todas las actuaciones de George Sanders. Ella es muy sensible,
Al alejarse del ambiente londinense y llegar a Nápoles, hallarse en un paisaje y en un mundo ajenos a lo que vivían en Londres, ambos se encontrarán con la difícil realidad del sur de Italia, y esto resaltará aún más sus diferencias y aumentará la crisis que ya está latente en la pareja. En los 7 días que el matrimonio pasa allí, cada uno se embarca en actividades distintas. Él prefiere las reuniones sociales, aún con personas que acababa de conocer, ¿verdad? Y los festeos, y ella prefiere las visitas culturales, que serán en realidad una especie de peregrinaje a través del cual se irá enfrentando a sus angustias. Comienza visitando el Museo Arqueológico de Nápoles. Observen en esta parte cómo se marcan los claroscuros en músculos de atletas y divinidades paganas. Morning. You have a guide, madam? No, I haven't got one yet. Do you wish to visit the art gallery? Yes, that will be fine. Very well. Did you buy a ticket? No. You go inside. I'll get the ticket. Just a second. This way, please. Many years ago, this was a cavalry barracks. In 1700, King Bien, vieron qué importancia el manejo de la luz, las luces y las sombras, como
va tomando las distintas imágenes, las distintas esculturas. Y ante estas magníficas esculturas griegas y romanas, la protagonista se da cuenta de que los hombres de hace 2000 años sentían igual que los de hoy. Vemos a Ingrid, esta gran belleza, caminando entre las grandiosas esculturas, entre los hombres de hace 2000 años, personas del pasado que se parecen mucho a las personas de hoy. Esta conclusión suya es el mensaje por excelencia de la película. Aunque los tiempos cambian, los deseos de las personas y ciertos valores son universales y atemporales. Por eso observen bien las miradas de ella, cómo observa esas imágenes. El director de fotografía es Enzo Serafin, nacido en 1912, falleció en 1995. Comenzó su carrera en 1942. Trabajó con importantes directores como Michelangelo Antonioni y Luigi Zampa en más de 70 películas y en 1953 recibió el Nastro d'Argento a su labor. En cuanto al lenguaje y a la fotografía que maneja este director, desde el comienzo observamos la cámara desde dentro del coche, que algo se vio en el tráiler que pasó al comienzo, Graciela. Muestra la ruta que recorren. Luego vemos a los dos protagonistas dentro del coche en planos medios. Así alterna el paisaje con los personajes en el interior. En varias oportunidades se producen este tipo de planos. Primer plano de Catherine conduciendo cuando va al museo, o a la Sibila de Cuma, o a la Solfatara Pozzuoli. Y enfocan en el exterior a mujeres embarazadas, luego a mujeres con sus bebés, luego a niños, y estas imágenes tienen un sentido y se van entrelazando con la trama. Para cambio de escena se utiliza mucho el fundido a negro, usa mucho los planos medios y el plano americano, que es el que toma casi hasta las rodillas, ¿verdad? Tiene importancia el primer plano, pues las miradas de uno y de otro, en muchas escenas, dicen más que las palabras, como la mirada de ella cuando van a cenar con esas amigas que encuentran casualmente, o las de él en la casa del duque de Lipoli, observando a su mujer rodeada de hombres y muy entretenida. También debemos destacar los grandes planos generales con tomas panorámicas que dan relevancia al paisaje. La vista desde la villa, desde donde apreciamos el Vesubio, Ischia, Capri, la península de Sorrento, Pompeya, o las tomas generales, los planos generales de Capri, cuando Alex, su marido, está allí y se encuentra con María. Bien. Otro día, la protagonista va a visitar la Cueva de la Sibila. La Cueva de la Sibila se encuentra en la antigua ciudad de Cumas, que es una ciudad de la Magna Grecia, en la costa del Mar Tirreno, en la actual Campania, al sur de Italia, entre los municipios de Bacoli y Pozzuoli. Acá tenemos Pozzuoli. En la mitología griega, la Sibila tenía el don de la profecía y hacía sus predicciones en verso. Se la conocía como la Sibila de Cumas porque pasó la mayor parte de su vida en esa antigua ciudad. La Cueva de la Sibila es una galería artificial grecorromana descubierta como resultado de las excavaciones arqueológicas que se hicieron buscando a la antigua ciudad de Cumas. La cueva se identifica como el lugar en el que la Sibila operaba y divulgaba sus oráculos. Acropolis is the cave of the Sibyl. After the Greeks and the Romans, this place was transformed into a fortress. Ah, a fortress. Yes, a fortress, that's what I said. After abandoning the ancient city of Troy, Aeneas landed here on this very beach. In the last war, the British troops landed here. Really? British troops landed here?
Yes, right here. And where do they stay? All around here. This is the entrance to the caves of the Sibyl, the Cumaean Sibyl. Oh, but it's enormous. Listen to the echo! Oh! Yes, I hear it. Wonderful. In ancient times, you could hear it much louder when the walls were covered with bronze. It's extraordinary. Down at the end, there are the rooms of the Sibyl, and these were her baths. This way, lady. The Christians made them over into caves. Bien. Otra de las visitas de Elizabeth es al volcán de la Solfatara de Pozzuoli. Una solfatara es un tipo de terreno geológico del que se desprende por las fisuras vapor de agua, que contiene hidrógeno sulfurado. La formación de la Solfatara de Pozzuoli es de hace aproximadamente unos 2000 años y su última erupción se remonta al 1198. Actualmente es un volcán llano cubierto de cenizas y de azufre. Su principal actividad post-volcánica son las malolientes fumarolas de azufre que desprende. La Solfatara se abre originalmente al público en 1900, aunque es conocida por los geólogos desde la antigüedad. Way, madam, please. This little crater formed during the last eruption. You can see the boiling lava. On this spot, madam, the crust of the earth is only 12 feet thick. But isn't it dangerous? No. Now I'll show you something very interesting, the mystery of ionization. What is it? What does it mean? Well, it's a very interesting phenomenon. If you will watch now, I'll show you. All you have to do is light a torch and the smoke increases everywhere. Not only where we are now, but in all the craters. Wait, I must take a photo Yes, for my yes, as you husband. wish, madam. I'm ready. There, here we are. Now you see, look. Look at the smoke in that corner. Did you see what a cloud of Yes, smoke? that's right. The smoke increases not only And way here, over there, but too. everywhere, all over the hill. Oh, that's incredible. Extraordinary. Isn't it? And look over there. Observe down here. All right, now, stand over there, please. And now, madam, I'll show you the same effect of ionization produced by a cigarette. Yes, feel the heat at this opening. And now watch. It's hot. Watch.
Now look, look. You see? Not only Yes. here, but all over. All over the hill. Oh. At the same time. The smoke increases over all the area. Once more. May I Of try? course. Try yourself. Let me No, hold it. thanks. This way, madam, please. This is another sight you must not miss. This is the small Vesuvius, called the Pocket Vesuvius. It is one of the most interesting spots in this area. In that corner, there are the boiling cinders and lapellus, you'll see. Giovanotti, ragazzi, vieni qua. Smuova là. Now look in that corner. Look, look. The lapellus, you see? Pompeii, you know, was destroyed by a rain of burning like lapellus and cinders, exactly. And now, if you will come this way, follow me, please. Good morning. Bien. Rossellini tenía muy claro que quería exponer a la pareja a la muerte, como si se tratara de una terapia de choque. Y por eso la protagonista termina su tour visitando un cementerio, precisamente para contemplar la muerte. Es el cementerio de Le Fontanelle, un osario que se extiende sobre 3.000 metros cuadrados y contiene los restos de un número desconocido de personas. Se encuentra en Sanità, uno de los barrios más ricos de la historia y tradición de Nápoles. El cementerio es conocido porque aquí se desarrollaba el ritual de las almas pezzentelle, que consistía en que diferentes personas adoptaban el cráneo de un alma abandonada llamada capucella y se encargaban de su cuidado a cambio de protección. Cada rincón, cada corredor del cementerio de Fontanelle está lleno de historia, anécdotas, leyendas y curiosidades. En esta escena es importante destacar el manejo de luz y sombra dentro del cementerio. A ver si vemos un poquito esta escena. Va acompañada de Beatrice, la señora de Barton. How can they believe in that? They're like a bunch of children. Children are happy. Alex. Es la escena anterior, ¿verdad, Graciela? Sí, es la escena anterior. La habías tomado, está llegando con Beatrice, que es la Sí. señora de Barton, el que tienen allí, que los recibe y que era amigo del tío. Exactamente. Sí, Bueno, ya la voy a encontrar. a ubicar. O sea, los lugares que va visitando la Ingrid, o sea, llamada Catherine en la película, cada vez, digamos, se acerca más a la muerte, ¿verdad? Exactamente. Aquí está la escena. Ya lo vemos.
Bien, Bien. observen las expresiones de ella, ¿no? Es terrible cómo va impactando, ¿no? La protagonista proyecta sus propias angustias y dudas en todos estos lugares, que por supuesto no le dan ninguna respuesta, pues son solo recordatorios del mundo perecedero y efímero en el que todos luchamos y al que todos nos queremos aferrar, ¿verdad? Y mientras tanto, ella que está visitando este lugar y va como transformándose, le va produciendo algo en su interior, mientras tanto, su marido, en Capri, ¿eh? Cínico, como siempre, busca cómo llenar su tiempo. Bueno, y al día siguiente visitan Pompeya, el matrimonio, ellos dos visitan Pompeya. Esta ciudad romana fue enterrada por la violenta erupción del Vesubio en el 24 de agosto del año 79, después de Cristo. Y en ciertos momentos de la excavación, a lo largo de los siglos, los arqueólogos se topaban con huecos entre la ceniza, hasta que un día se dieron cuenta que esos huecos se correspondían con las huellas dejadas por los cuerpos atrapados por la lava. Por lo tanto, donde hubo un cuerpo muerto, ahora quedaba un hueco dentro de las capas de ceniza. Y en 1860 se ideó un método para rescatar los vacíos de los pompeyanos, de esos cuerpos, inyectando yeso líquido en algunos agujeros que llenaban el hueco y luego se solidificaba. Desenterraban ese calco de yeso y se obtenía un calco bastante detallado que encerraba el esqueleto con la forma humana original. Y finalmente un escultor pulía la figura en bruto, eliminando las asperezas y acercándolo más a una figura humana. Por ejemplo, se encontró el cuerpo de una rica mujer romana que todavía conservaba sus joyas. Y, por ejemplo, un esclavo que todavía conservaba los aros de hierro en los tobillos. La secuencia del desentierro de uno de estos cuerpos, de dos, mejor dicho, de estos cuerpos, se abre con una magnífica panorámica sobre las ruinas de Pompeya que muestra con mucho rigor el estado de las excavaciones que efectivamente se estaban realizando en el momento del rodaje y que nos sitúa perfectamente en el punto de la ciudad donde se encuentran los protagonistas. Los planos de los hombres trabajando se van alternando con los contraplanos del matrimonio, de los Joyce, que observan curiosos cómo comienza a aparecer poco a poco el hallazgo. La voz del acompañante, Tony, obra como la de un comentarista que ofrece la dosis adecuada de información y de suspenso. Bueno, yo ya había dicho que la mayoría de las secuencias de Viaggio in Italia fueron improvisadas y armadas y desarmadas sobre la marcha. La secuencia de Pompeya fue totalmente improvisada. Fue rodada con una sola cámara que se ubicó en lo alto de un muro que se elevaba a más de 4 metros sobre el nivel del suelo. Y en esta secuencia se observa el rigor didáctico y documental que tanto le interesaba plasmar a Rossellini en sus películas. Así logra un equilibrio entre la voluntad documental y la tensión narrativa. Y el afán descriptivo también se manifiesta en otras escenas, por ejemplo en las vistas, por ejemplo desde la terraza de la villa que ellos van a vender, que se ven al principio del film. Y ese mismo afán descriptivo es el que se repite en esta panorámica sobre las ruinas.
It's on this spot that they found a hollow space. When the men find hollow ground, they make a number of holes. And through these, they pour plaster. The plaster fills out the hollow space left in the ground by the body, which has disintegrated. The shapes of bodies or objects buried for over 2,000 years are reconstructed this way. Look, you can begin to see something. What is it? See. Looks like a leg. Yes. There's an arm. And there are two more legs. Well, it must be a group. In the house of Menandro, they found the remains of 9 people. There's the head. You can see the skull with the plaster clinging to it. And now the skull bones and the teeth, both remarkably well preserved. Two people just as they were at the moment they died. Un uomo e una donna. A man and a woman. Perhaps husband and wife, who knows? May have found death like this together. Bien, qué miradas, qué expresiones, ¿no? En este momento. La escena, esta escena en la que el matrimonio se encuentra con la muerte a través de los cuerpos de dos amantes pertenecientes a una civilización perdida en el pasado, supone el clímax y el punto de inflexión de la película. Sin embargo, no se consideró así hasta que no se terminó el rodaje, donde realmente vieron que ese había sido el momento de más tensión y de clímax. Con respecto a esta secuencia, se generalizó la leyenda de que a Rossellini le avisaron cuando el equipo de excavación estaba a punto de encontrar algo y que se procedió al desentierro solo cuando la cámara estuvo preparada para el rodaje. El mismo director de fotografía, Enzo Serafin, lo aseguró en varias entrevistas. Sin embargo, esto no es cierto. De las fotografías tomadas antes del rodaje y de las fotografías de los cuerpos encontrados que se guardan en el archivo fotográfico de Pompeya, surge que los hallazgos no fueron encontrados en la vía pública, como muestra la escena, sino en el interior de una casa. Los cuerpos fueron colocados en el lugar del rodaje, enterrados y vueltos a desenterrar con la cámara en acción. Esto no quita que Rossellini aprovechó el sentimiento real de angustia que produjo a los actores la contemplación de los cuerpos calcinados, y tampoco se puede negar el rigor didáctico y documental de la secuencia del desentierro. Bien, la siguiente secuencia narra cómo la pareja protagonista, en su regreso de Pompeya, queda inmovilizada en las calles de Maiori. Maiori es un pueblo maravilloso de la costa amalfitana que se abre al mar en forma de abanico, y es muy famoso porque ahí se encuentra la playa más grande de la costa amalfitana. En un tiempo estaba llena de conventos y de palacios importantes, pero en 1954 sufrió una inundación y el centro histórico fue prácticamente totalmente destruido y se perdieron sus maravillosos palacios, por lo que actualmente es un pueblo bastante moderno. Pero la iglesia de Santa María al Mare se mantiene y allí es donde se guarda la estatua de la milagrosa Madonna Addolorata.
La pareja se ve rodeada de una multitud que participa de la procesión con la Madonna cuando se produce el doble milagro, el de un paralítico que camina y el que experimentan los protagonistas. Y en esta escena predomina la toma en picada, que se filmó desde una grúa. Take a plane back to London. I think the best thing to do is to talk to a lawyer and start proceedings. Maybe what is wrong with our marriage is that we didn't have a child. Well, you didn't want a child. And now I agree with you. You were quite right. You had much more foresight than I did. Imagine what it would be like to have a child involved in this. It would make the divorce even more painful. Painful? Is it going to be painful for you? Well, more complicated. What in the world is going on? Look at all these people. Look at the children. No, this is awful. We won't get through for hours. Alex, listen. Are you sure we're doing the right thing? Are you suddenly getting sentimental? Listen, Catherine, we've been honest with each other up to now. Don't let's spoil everything. A bunch of children. Children are happy. Alex, I don't want you to hate me. I don't want it to finish this way. Catherine, what are you driving at? The game you're trying to play. You've never understood me. You've never even tried. Now this nonsense. What is it you want? Nothing. I despise you. Well, come on. Let's get out of this car. Bien. En este caso, el milagro filmado por Rossellini no estaba en el guión. Fue algo que ocurrió exactamente en ese momento y fue gracias a que contaba con esa grúa que yo comenté que pudo rodarlo. Y fue utilizado para darle sentido a la ficción. Bien, al principio
dijimos que en Italia esta película nos gustó, lo explicó Graciela al comienzo, en especial a los críticos, porque decían que no respondía totalmente al neorrealismo, a sus características. Sin embargo, tienen rasgos que son típicos del neorrealismo, como por ejemplo, ya lo ha mencionado Graciela también, la ausencia de un guión estructurado, la improvisación en la escritura del guión, y además el hecho de que el guión es compartido con el director y otros, como en este caso, el guionista Brancati, ¿verdad? También es importante, y es muy propio del neorrealismo, la importancia que da lo documental Rossellini, esa preferencia también por filmar en exteriores, y esos paisajes, ¿verdad? Esas escenas tan descriptivas que nos muestra. Si bien hay otras características que no, como la elaboración en la caracterización de personajes, porque acá son profesionales, cosa que no lo eran en el neorrealismo inicial. También el desenlace no es típico de los desenlaces del neorrealismo. Pero bueno, es de destacar que el final, esta escena que acabamos de ver, sea en una procesión, en la procesión a María Adolorata, porque Rossellini está dentro del grupo de los directores neorrealistas, idealistas y católicos, y quizás también prefirió elegir este desenlace que ustedes ya van a ver en este lugar y en este momento. Así que creo que van a poder disfrutar muchísimo de esta película, teniendo en cuenta estos detalles que les fuimos mostrando, la parte técnica, la parte, ¿verdad?, que tiene que ver con museos y con los lugares que nos muestra de esta maravillosa Nápoles. ¿No, Graciela? Sí, creo que van a poder disfrutarla muy bien. La verdad que es una película que hubiera merecido estar filmada en colores, ¿no? Aunque el blanco y negro destaca muy bien, está tan bien la fotografía tan lograda, exacto. ¿no? Yo creo que los vale claroscuros y los efectos son muy buenos. Bueno, yo ahora les voy a poner el link donde pueden encontrar esta película completa en YouTube. Para que, subtitulada, como hemos visto los cortos que yo fui seleccionando. Exacto. ¿Se ve bien, Pilar? Sí. ¿Se ve completo? Perfecto. ¿Completo? Está el link. Sí. Está el link. A ver, lo voy a ampliar por las dudas, así se ve completo. Se ve completo, sí. Bien. Sí. Bien. Bueno, y les voy a recordar nuestro próximo encuentro, ¿verdad? Que es el 22 de agosto. Y vamos a ofrecerle otra vez, Graciela, como el caso anterior, un título largo nos toca, ¿verdad? Nos toca así. Decilo vos. Bello, onesto, emigrato a Australia, poserebe con paisana y libata, dirigida por Luigi Stampa, el gran Luigi Stampa de 1971, con Alberto Sordi y Claudia Cardinale. Así que vamos a poder reírnos bastante. Sí, o sea, yo lo voy a traducir. Bello, honesto, emigrado a Australia, se casará con una compatriota, ¿no? Con una compatriota pura sería, ¿no? Pura. Sí, muy bien. Sí, una comedia muy divertida con el gran Alberto Sordi. Bueno, amigos, así que los vamos a esperar a todos, ¿Cómo? Los esperamos a todos, digo, los el 22 esperamos a también. todos el próximo mes, y esta película creo que fue una joya, una verdadera joya del cine italiano, ¿verdad, Pilar? La que acabamos de comentar. Sí. Bien, sí. Muy bien. Así que a verlo Será a todos. hasta el mes que viene, y un gran beso a todos. Un cariño, que sigan todos muy bien, cuidándose, y nos vemos el 22 de agosto. Muy bien. Gracias, Graciela, también. Un abrazo a vos también. Hasta el mes que viene. Hasta los seguidores. Adiós.